Descubre la increíble y emocionante transformación de esta abuela que cambió su vida en 3 meses. Doña Rosa, una abuela de 65 años, caminaba por las calles empedradas de su pequeño pueblo, donde las casas pintadas de colores vibrantes contaban historias de antaño. A pesar de la belleza que la rodeaba, la tristeza y la soledad la invadían. Su vida había sido un sacrificio constante. Desde joven había soñado con ser artista, pero la realidad le había enseñado a poner sus deseos a un lado por su familia. Las risas de sus nietos solían ser su única música, pero su corazón añoraba el eco de su voz cantando en escenarios. La resignación se había apoderado de su vida, aunque aún guardaba en su pecho el latido de un sueño olvidado. Todo cambió un día de muertos, cuando Valentina, su querida nieta de 15 años, llegó a visitarla. La plaza del pueblo estaba llena de ofrendas, flores de cempasúchil y el aroma tentador de los platillos tradicionales. Valentina, con su espíritu vibrante, llenó la casa de Rosa de energía. «Abuela, hay un concurso de talentos en la plaza. Tienes que participar. Cantas increíble», exclamó con sus ojos brillando de emoción. Fue como un rayo que iluminó la oscuridad de la rutina de Rosa. La idea de volver a cantar, de dejar salir su voz, la llenó de un nerviosismo dulce, pero al mismo tiempo, un miedo profundo la invadía. ¿Se atrevería a enfrentar el juicio de los vecinos que la veían solo como una anciana? Durante los días siguientes, Rosa se dejó llevar por la experiencia y el amor de su nieta. Juntas practicaban canciones viejas bajo el alero de la casa, mientras las estrellas iluminaban sus noches. No obstante, los murmullos de desaprobación de algunos vecinos comenzaron a extenderse. «Ya no es tiempo de sueños, doña Rosa», se escuchaba a sus espaldas. Su corazón se partía con cada comentario, pero la mirada alentadora de Valentina siempre la acompañaba, recordándole que aún había vida, aún había pasión. Rosa luchaba entre el deseo de recuperar su voz y el miedo a fracasar. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Del día del concurso llegó. Los nervios danzaban dentro de Rosa, mientras el escenario brillaba bajo la luz de la luna. Recibió miradas curiosas y algunos murmullos que la hacían sentir más pequeña. Su corazón palpitaba y sus manos temblaban. Cuando llegó su turno, el silencio se apoderó de la plaza, y Rosa sintió que el tiempo se detenía. En ese instante algo dentro de ella cambió. Se acordó de su madre, de sus sacrificios y del amor que siempre había recibido. Con una profunda respiración, su voz emergió, temblorosa al principio, pero llena de la esencia de su vida. ¿Logrará Rosa superar sus miedos y demostrar que nunca es tarde para seguir el llamado de su corazón? La tensión crece en la plaza, el aliento contenida espera mientras ella comienza a cantar. Los primeros acordes llenaron el aire. La voz de Rosa, aunque temerosa al principio, empezó a cobrar fuerza. Era como si cada nota la envolviera, levantando un peso que llevaba años sobre sus hombros. La plaza se sumió en un silencio profundo, y todas las miradas se centraron en ella. Algunos vecinos miraban con escepticismo, pero otros, sorprendidos, comenzaban a escuchar sin prejuicios. Valentina, en el primer banco, no podía contener la emoción. Sus ojos brillaban y su sonrisa iluminaba la noche. Ella sabía que su abuela tenía un talento que merecía ser visto y oído. Era increíble ver cómo Rosa, la mujer que siempre se ocultó detrás de la cortina del deber y la rutina, ahora se entregaba por completo al momento, olvidando por un instante las críticas. Con cada estrofa, Rosa sentía que su vida tomaba forma de nuevo. Las memorias de sus días de juventud regresaban a su mente, los ensayos tardíos y las lágrimas de felicidad tras cada presentación, todo estaba presente. Y con cada nota que salía de su garganta, también se deshacía un poco de la tristeza que la había envuelto por años. Entonces, en un momento culminante, alzó la mirada y vio a sus vecinos, los que una vez murmuraban a sus espaldas. Algunos se habían acercado más, con sorpresa en sus rostros, y eso le dio un impulso renovado. Se sintió más libre que nunca. «Eso es, abuela», gritó Valentina, su voz resonando por encima de la multitud, como una ola de aliento que empujaba a Rosa a continuar. Las palabras resplandecieron en el aire, llenas de amor y júbilo. Rosa sintió que el escenario no solo era un lugar de juicio, sino un espacio de celebración.
Nunca es tarde para volver a ser quien realmente soy, pensó. Al finalizar la canción, el silencio de la plaza fue reemplazado por un aplauso estruendoso. Rosa, sorprendida, se quedó con los ojos abiertos como platos. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de pura felicidad. En medio de esa multitud que había empezado como críticos, ahora se convertían en sus admiradores. Uno a uno comenzaron a levantarse, algunos incluso a pedir un bis, mientras la energía del momento llenaba cada rincón de la plaza. Al ver la satisfacción en el rostro de su abuela, Valentina corrió hacia ella, abrazándola con todas sus fuerzas. «¿Lo hiciste, abuela?» «Lo hiciste», susurró entre sollozos de alegría. Y Rosa, mientras sostenía a su nieta en sus brazos, comprendió que había dado un paso hacia algo más grande que la simple actuación. Era un renacer, un nuevo comienzo, pero conforme la emoción se disipaba lentamente, un murmullo de preocupación lo acompañó. Ya no solo se trataba de una actuación. Rosa había despertado algo en ella, y las voces que una vez le dijeron que era momento de retirarse la seguían acechando. Lentamente empezó a preguntarse, ¿qué venía después de esto? ¿Podría realmente seguir persiguiendo el sueño que alguna vez había sido suyo, enfrentando los miedos que todavía la acechaban? Dentro de su corazón, el fuego se encendía, pero sus inseguridades aún la seguían. ¿Tendría el valor para enfrentarse a sí misma y a los que aún dudarían de ella? El aplauso se desvaneció, pero un nuevo dilema comenzaba. ¿Estaría Rosa dispuesta a arriesgarlo todo y compartir su voz, su arte y su espíritu con el mundo? La respuesta aún estaba por llegar. La plaza comenzó a desmoronarse en pequeñas charlas y risitas, pero el espíritu de Rosa seguía vibrando en cada rincón. La música aún resonaba en su mente mientras un grupo de vecinos se acercaba, algunos llevando sonrisas llenas de admiración. Rosa sintió que las miradas ya no eran críticas, sino llenas de curiosidad y, tal vez, de un poco de envidia por la valentía que ella había mostrado. Valentina, aún abrazada a su abuela, la miró con ojos desbordantes de orgullo. ¿Te das cuenta, abuela? Todo el mundo quiere escucharte otra vez, exclamó, como si las palabras fueran un regalo que envolviera a Rosa en un cálido abrazo. Pero, querida, empezó Rosa, su voz temblando suavemente. La realidad comenzaba a calar hondo en su pecho. No sé si estoy lista para más. Esto fue solo una canción, un momento en el tiempo. ¿Puedo realmente hacer esto de nuevo? Las dudas volvían a asomarse como sombras en su mente, una mezcla entre la euforia de la actuación y el pánico de los días por venir. Se sintió atrapada entre el deseo de seguir expresándose y el peso de las expectativas que había llevado durante tanto tiempo. Sin embargo, la chispa de su actuación aún ardía con fuerza. Un anciano del barrio, conocido como Don Alfredo, se acercó, su caminar pausado pero firme. Rosa, lo que hiciste esta noche fue un regalo para todos nosotros, dijo, su voz temblando ligeramente. No olvides que siempre habrá quienes duden, pero lo más importante es que tú creas en ti misma. Las palabras de Don Alfredo resonaron en su corazón. Ella había vivido tanto tiempo dejando que los miedos dictaran su vida, pero esta vez había hecho algo diferente. Sin pensar, decidió compartir con el grupo sus pensamientos. A veces es fácil dejarse llevar por lo que otros piensan de nosotros. Pero en este instante, frente a ustedes, se siente diferente. Algunos vecinos asintieron, viendo reflejados sus propios temores en su voz. Siempre es un riesgo dejar salir nuestra voz. Pero esta noche me he dado cuenta de que necesito seguir adelante, incluso si tengo miedo. Quizás hay algo más para mí en este camino. Valentina, emocionada, preguntó, ¿vas a cantar otra vez, abuela? La pregunta fue como un destello de luz que iluminó la confusión en la mente de Rosa. ¿Podía realmente hacer más? Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la plaza se había llenado con un aire de expectativa. ¿Y si hiciera algo más? ¿Y si pudiera hacer lo que siempre soñé? La idea fluyó como un río, llevándose sus dudas hacia el vasto mar de posibilidades. Claro que sí. ¿Y por qué no empezar de inmediato? Valentina sugirió con una sonrisa que iluminaba su rostro. Aquellos entre la multitud murmuraron en voz baja, animando a Rosa. El fuego dentro de ella creció un poco más, lo que había comenzado como un soplo de duda se transformó en una llamarada de confianza. Rosa se sintió lista para enfrentar las críticas, los miedos y hasta los murmullos de quienes no creían en ella. Aceptó el desafío de explorar su talento, ya no como una carga, sino como una oportunidad. La vida empezaba a parecerse a la canción que acababa de interpretar, llena de vibraciones nuevas y positivas.
cuando se daba cuenta de lo que había decidido, el eco de su voz aún resonando en la plaza, se preguntó en voz alta: ¿qué me detendrá ahora? Nosotros estaremos contigo, abuela. Déjanos ser parte de esto, le respondieron varios vecinos al unísono, con una energía contagiosa. La plaza se llenó nuevamente de aplausos y vítores. Sin embargo, mientras la multitud se dispersaba, Rosa sabía que su verdadero viaje apenas estaba a punto de comenzar. Cada paso que diera podría acercarla más a su anhelado sueño, pero también podría revelar más dudas enfrente. Un nuevo dilema se le presentaba: ¿cómo podría sostener la energía de esta noche cuando la realidad golpeara de nuevo? Su corazón latía con fuerza ante la idea de la aventura que la esperaba, pero, a la vez, una sombra de inseguridad se paseaba por su mente, mientras se giraba para irse a casa. Su mirada se cruzó con la de Valentina. Y en ese momento ambas supieron que la vida no solo se trataba de un regreso, sino de crear algo aún más grande. ¿Qué sorpresas aguardaban en el camino? ¿Estaban listas para enfrentarlas juntas? Con cada paso que daban hacia casa, la noche parecía envolverlas como una manta suave y cálida. Rosa sentía el eco de los aplausos aún palpitando en su pecho, un recordatorio de la aceptación y la fuerza que había sentido en la plaza. Valentina caminaba a su lado, sus ojos brillantes reflejando la admiración que sentía por su abuela. Era un vínculo que se hacía más fuerte con cada momento compartido, una complicidad que la vida había templado y que ahora estaba lista para enfrentar nuevas aventuras. Mientras cruzaban el parque, las luces del vecindario parpadeaban con un brillo alentador. Sin embargo, Rosa no podía evitar que las dudas afloraran. ¿Y si no soy capaz de repetirlo? ¿Y si la próxima vez no hay aplausos? Su voz apenas era un susurro perdido en la brisa fresca de la noche. Abuela, así no puedes pensar, le respondió Valentina, con una determinación que dejó asombrada a Rosa. Mira todo lo que ya lograste. La gente está emocionada, y tú tienes un don. Necesitas dejar que brille. La joven sabía que su abuela había permanecido demasiado tiempo en la sombra. Esa noche había hecho lo que parecía imposible, y las palabras de fe la animaban. Piensa en todo lo que has sentido al cantar. Esa conexión es real. La gente siente lo que tú sientes. Valentina alineaba sus palabras con su corazón, buscando que su abuela también lo hiciera. Rosa sonrió, sintiéndose protegida por el amor y la confianza de su nieta. Pero el temor persistía, como una sombra que se aferraba a sus pasos. Cuando llegaron a su casa, el eco de la música comenzó a desvanecerse. Rosa permaneció pensativa al frente de la puerta, un coloso de emociones contrastadas. ¿Por qué no hacemos un ensayo en casa? Invite a algunos vecinos, sugirió Valentina, encendiendo una chispa de entusiasmo en la mirada de su abuela. Podríamos organizar una pequeña reunión, y tú serías la estrella. Solo unas pocas canciones para empezar. Quizás, musitó Rosa, dejando abierta la opción, aunque no podía ignorar la pequeña voz en su interior que decía que era un salto hacia lo desconocido. Sentadas en la sala, la abuela y la nieta comenzaron a planear el evento. Valentina era como un torbellino, llenando papeles con ideas. Podemos tener una mesa de dulces, cada vecino trae un platillo. Imagina la música que va a sonar. Iremos creando un ambiente acogedor. Todos quieren apoyarte. Rosa escuchaba, sintiendo que la energía de su nieta le insuflaba un aire nuevo. Sin embargo, la sombra de la inseguridad le hacía seguir preguntándose: ¿y si fallo? ¿Y si no resuena con ellos como yo quiero? Mientras compartían ideas, la noche avanzaba. Valentina tomó la mano de su abuela. Abuela, piensa en lo que dijiste hoy. Esta es tu oportunidad para abrir un nuevo capítulo. Ya no más miedos, solo canciones. Rosa sintió que un rayo de esperanza comenzaba a iluminar su corazón una vez más. Con cada palabra, la suya parecía liberarse. La idea de ensayar frente a los vecinos comenzó a tomar forma, pero a la par surgían nuevos dilemas. La pregunta palpitante seguía resonando en su mente. A la mañana siguiente, mientras despertaba, Rosa se dio cuenta de que el camino hacia su sueño no sería fácil. Hay tanto que aprender y soy una principiante en esto, pensó. Pero a la vez, en su pecho, la emoción de un nuevo comienzo empezaba a desplazar las dudas. Sin embargo, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Don Alfredo había oído rumores sobre el evento. Me encantaría participar y dar un pequeño discurso sobre la importancia de la comunidad, decía el mensaje que encendió una antorcha de ansiedad. Estaría lista para compartir con todos su experiencia, su viaje. Mientras navegaba entre la emoción y la ansiedad,
Rosa sentía que se estaba acercando cada vez más a su verdad, pero también empezaba a darse cuenta de que el camino podría estar lleno de sorpresas desafiantes. Con una mezcla de determinación y angustia, miró a Valentina, quien le sonrió con confianza. Estas son las primeras notas de nuestra sinfonía, abuela. No. Estamos solas en esto. Rosa tomó aire profundamente, preparándose para el próximo paso. Pero al mismo tiempo la preocupación la atravesó. ¿Qué pasará si la gente no viene? ¿Y si mis miedos utilizan esta oportunidad para atormentarme? Se preguntó mientras la mirada de su nieta permeaba en su voluntad. La noche del evento se acercaba rápidamente, y con ella surgirían cuya consecuencia se desplegaría. ¿Sería capaz de sostener la luz? Las luces del vecindario parpadeaban por la ventana mientras se sentaba con su nieta para ensayar, y entre risas y nervios, una pregunta se alzaba en el aire: ¿qué pasará si, por alguna razón, todo no sale como esperábamos? Rosa se despertó antes de que el sol comenzara a despuntar. El ruido de la ciudad despertaba en su mente un torbellino de pensamientos. La amalgama de emoción y miedo pulsaba en su pecho como el tambor de un corazón palpitante. Mirando por la ventana, pensó que esa mañana podría ser diferente, podía marcar un antes y un después en su vida. Con un ligero suspiro se levantó de la cama, decidida a maximizar el día que tenía por delante. Su cocina volvió a llenarse del olor familiar del café. Mientras lo preparaba, su mente viajaba, reviviendo la última actuación en la plaza. De pronto escuchó un suave golpeteo en la puerta. Era Valentina, a quien le encantaba llegar antes para ayudar. Juntas comenzaron a preparar los bocadillos y la decoración para la reunión. ¿Sabes qué quiero decirle a todos?, preguntó Rosa mientras cortaba las frutas. Aunque la incertidumbre se asomaba en su mente como un visitante no deseado, un pequeño impulso de emoción la instaba a sostener la balanza hacia la esperanza. Sí, abuela. Comparte tu historia. Habla sobre tus sueños, sobre cómo te has sentido al cantar. La gente conecta con las historias auténticas, respondió Valentina mientras acomodaba las servilletas de colores. A cada instante Rosa encontraba más claridad. Recordaba las noches llenas de canciones, la voz vibrante de su madre, y cómo esa música era un lenguaje sin fronteras. Fue entonces que decidió que, sin importar lo que sucediera, compartiría su verdad. Con el ambiente cada vez más animado, los vecinos comenzaron a llegar. Las risas resonaban en su hogar, y la sensación de comunidad la abrazaba como si fueran notas que componían una armonía. Sin embargo, justo cuando los nervios comenzaban a disiparse, el sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Don Alfredo había llegado y, aunque su presencia era reconfortante, un escalofrío de ansiedad corrió por su espalda. «Aquí estoy. Listo para hacer de esta una noche memorable», exclamó, y su voz combinaba con el bullicio del resto de invitados. Rosa sabía que su historia se mezclaría con la de todos aquellos que habían venido a apoyarla. Desde su adolescencia perdida hasta su vida como abuela dedicada, cada hilo de su relato estaría tejido con el amor y el coraje que resultaría de enfrentar sus miedos. Cuando llegó el momento de cantar, su corazón latía con fuerza, pero fue Valentina quien la tomó de la mano y le susurró: «Recuerda, abuela, no estás sola. Estos son tus amigos, tu familia. Ellos creen en ti». Con un profundo respiro, Rosa sintió como todo el peso de los miedos comenzaba a aligerarse. Subió al escenario improvisado con su nieta a un lado y los rostros familiares iluminando el espacio. Con cada palabra que empezó a salir de su boca, su voz se transformaba en un lazo que conectaba no solo con sus oyentes, sino con su propio espíritu. El miedo se estaba diluyendo en notas de confianza y esperanza, y cuando terminó la primera canción, la sala estalló en aplausos. Era un sonido que sellaba el momento, un aplauso que resonaba con la celebración de su transformación. Sin embargo, mientras sonreía, una sombra de duda vibró en su cabeza. ¿Qué pasará si esta magia se desvanece? ¿Podré hacerlo otra vez? A medida que la noche avanzaba, Rosa reflexionaba cómo ese camino, que había parecido tan solitario al comienzo, ahora se encontraba lleno de luces y sonrisas. La comunidad hablaba de la importancia de unirse, pero la voz de su ansiedad perlaba sutilezas nuevas. ¿Estaba realmente lista para adentrarse en este nuevo capítulo? Las siguientes notas de su sinfonía podrían significar el descubrimiento no solo de su voz, sino de un camino lleno de melodías inesperadas. ¿Se atrevería a dejar que sus miedos se convirtieran en una canción propia? La noche aún guardaba secretos esperando a ser descubiertos. Rosa respiró profundamente, asegurándose de que los ecos de los aplausos se impregnaran en su memoria. Sin embargo, una inseguridad latente la acompañaba mientras miraba a su alrededor.
Los rostros brillantes de sus vecinos eran un remanso de amor y aliento, pero su mente seguía llenándose de preguntas. ¿Era esto lo que realmente quería? Podía cantar nuevamente con la misma pasión. «Eres increíble, Rosa», gritó doña Clara desde el fondo. «Tu voz tiene magia». Rosa sonrió sintiendo la calidez que esas palabras le otorgaban, pero la ansiedad seguía filtrándose en sus pensamientos como agua en una grieta. Valentina, que había estado observando a su abuela con curiosidad, notó su titubeo. «¿Qué te pasa, abuela?», le preguntó con sinceridad. Los ojos de Rosa se encontraron con los de su nieta y, en ese instante, la conexión fue tan profunda como una lluvia de verano que purifica el alma. «Quiero volver a sentir lo que sentí hoy, pero tengo miedo de no hacerlo», confesó Rosa, casi en un susurro. «Solo necesitas seguir practicando. Tú tienes un don, abuela». «No dejes que el miedo te hable», le respondió con una certeza que disminuyó un poco la inquietud en el pecho de Rosa. Con el impulso de Valentina resonando en su corazón, decidió que la noche aún no se había terminado. La música podía llevarla a lugares que no conocía. Al volverse hacia sus amigos, un haz de luz brilló en su mirada. «Hay una canción más que quiero compartirles», anunció con renovada determinación. Solo unos instantes después, la melodía comenzó a fluir. Era una canción que había escuchado de niña, una que hablaba de esperanza y nuevos comienzos. A medida que sus notas se elevaban, sentía que cada palabra era un ladrillo en el camino hacia su sanación. Nadie podía quitarle ese momento, los murmullos y risas fueron reemplazados por un silencio reverente. Sus vecinos escuchaban, absortos en la historia que Rosa estaba narrando a través de su canto. La música se convirtió en el tejido que unía sus almas, y en ese instante la abuela recordó su razón de ser. La pasión era mucho más grande que cualquier miedo. Al finalizar, el aplauso fue aún más fuerte que el anterior. Rosa se sintió invadida por una oleada de felicidad y alivio. Había bailado en la línea del miedo y la valentía, y se dio cuenta de que había ganado más de lo que había perdido. La noche continuó entre juegos, conversaciones y mucha risa. La energía vibrante en el ambiente creó un refugio donde cada persona compartía sus inquietudes y anhelos. Rosa ahora se sintió parte de algo mucho más grande que ella misma. Mientras observaba a Valentina compartir su propio talento, un pequeño fuego de esperanza encendió aún más su corazón. Sin embargo, cuando la música se apagó y la velada iba terminando, una pregunta volvió a atormentarla. ¿Cómo voy a enfrentar el mundo exterior, si no sé cómo lidiar con esta ansiedad que todavía me acompaña? Valentina, sintiendo el cambio sutil en la atmósfera, se acercó a ella. «Recuerda, abuela, esto es solo el comienzo. Cada paso cuenta y siempre estaré aquí». La luz de esa promesa tocó el alma de Rosa, pero lo que no sabían era que ese nuevo desafío no tardaría en presentarse. Al final de la noche, cuando todos se fueron, hubo un golpe en la puerta. Rosa abrió y se encontró con un desconocido de pie en su umbral, sonriendo con una carta en la mano. «¿Es usted Rosa? He escuchado cosas maravillosas sobre su voz y quiero ofrecerle una oportunidad única». La mirada de Rosa se encontró con la del extraño. En su corazón, un nuevo tambor latió fuerte. ¿Sería esta la oportunidad que cambiaría su vida aún más? Rosa sintió que su corazón se detenía por un instante. La sombra de la inseguridad acechaba en su mente, pero la mirada del desconocido irradiaba una confianza inesperada. «¿Quién eres?», logró preguntar, su voz temblando ligeramente. «Soy Miguel, un representante de una productora musical local. He estado escuchando sobre ti y me encantaría hablarte sobre una oportunidad para grabar tu música», respondió él con una sonrisa amplia, como si la misma alegría que sentía pudiera contagiarla. Los ojos de Rosa se abrieron con asombro. ¿Grabar su música? Aquello parecía un sueño de otro mundo, una burbuja de posibilidades que empezaba a formar un brillo en su interior. Elevando la vista al cielo estrellado que iluminaba la noche, sintió que cada estrella era un susurro de esperanza, pero también el peso del inmenso miedo que la acompañaba. «No sé si estoy lista y tengo tantas dudas», soltó su voz quebrada. «Es completamente normal tener miedo», dijo Miguel suavemente. «Pero cada gran viaje comienza con un solo paso. Ven, observa cómo funciona el proceso y luego decides». Esa última frase resonó como un eco en la mente de Rosa. Con un gesto de invitación, Miguel extendió una mano, como ofreciendo la posibilidad de abrazar un nuevo destino. Tras una pausa que pareció eterna, Rosa se sintió impulsada a aceptarlo. «Está bien. Voy a verlo», murmuró, la decisión navegando en su pecho. La semana siguiente, Rosa se encontró en un estudio de grabación, un espacio que nunca había imaginado pisar.
Las paredes estaban decoradas con recuerdos de artistas que habían dejado su huella. Al entrar, la mezcla de nervios y emoción la envolvió como un abrigo cálido. Valentina la miró desde la puerta, sonriendo con orgullo, llenando todo con un alivio temporal en su pecho. Miguel le mostró el equipo y cómo funcionaba todo. Solo canta tal como lo hiciste en tu casa. La música vive en ti, le recordó antes de iniciar la grabación. Con los auriculares ajustados, Rosa cerró los ojos, sintiendo la melodía fluir a través de ella. Aquella sala se convirtió en su refugio. Cada nota parecía contar su historia, sus alegrías, sus miedos y su deseo de seguir adelante. A medida que avanzaba, Rosa se sentía más ligera, como si el peso de sus ansiedades se desvaneciera poco a poco. Pero una vez más, justo cuando parecía que todo se disponía a andar, una voz interna empezó a susurrar. ¿Qué dirán si no es suficiente? ¿Y si te miran como antes, con pena? La ansiedad quería asomarse de nuevo, recordándole que el camino no sería fácil. Rosa optó por llevar esos temores consigo, como un viejo abrigo que no podía dejar atrás. Esa noche, al regresar a casa, se sentó junto a Valentina. ¿Y si no puedo hacerlo?, preguntó, la vulnerabilidad haciendo eco en su voz. ¿Recuerda lo que dijiste cuando comenzaste a cantar? Cada paso cuenta, abuela, le respondió Valentina, dándole una respuesta con la que parecía cerrarse el cielo y abrirse una puerta nueva, pero la vida, como siempre, tiene sus formas sorprendentes de interrumpir. En la mañana siguiente Rosa abriría su correo para encontrar un mensaje a través de redes sociales de alguien que había escuchado su grabación. Hola, soy Laura. Acabo de escuchar tu voz y tengo algo importante que contarte. El pulso de la historia se intensificó. ¿Qué podría significar ese mensaje? La intriga llenó el aire y Rosa sintió que el momento decisivo se acercaba. Rosa sintió como su corazón latía con fuerza mientras la pantalla del teléfono brillaba frente a ella. La luz del mensaje de Laura pareció iluminar no solo el dispositivo, sino también su mente, como si un rayo de esperanza atravesara la nube de dudas que la envolvía. La curiosidad la impulsó a abrir el mensaje, y sus dedos temblaban ligeramente al tocar la pantalla. Hola, Rosa. Me llamo Laura y soy productora musical. Escuché tu grabación y me impresionó. Creo que tienes un talento increíble y me gustaría que consideraras colaborar en un proyecto. Quiero que sepas que en la industria musical, lo más importante es la autenticidad, y tú tienes eso de sobra. Las palabras flotaron en su mente, cada una cargada de emoción y promesa. Sentía que el mundo se detenía mientras su corazón se llenaba de posibilidades. ¿De verdad? Una colaboración, pensó, incapaz de creer que su voz había llegado tan lejos. Valentina, que había estado cerca, se asomó por encima del hombro de Rosa. ¿Qué dice? Te veo iluminada, exclamó su voz llena de entusiasmo, convirtiendo la inquietud de Rosa en energía palpable. No sé si puedo. Es una productora real. ¿Y si no estoy a la altura?, respondió Rosa, la inseguridad asomándose una vez más en su pecho como una sombra persistente. ¿A la altura? ¿Tienes idea de lo que eso significa? Rosa, tú ya has dado el primer paso, ahora no te detengas. Contacta a Laura. Tal vez esto sea justo lo que necesitas, animó Valentina, sus ojos brillando con la misma pasión que había visto en Miguel la semana anterior. Con un suspiro profundo, Rosa escribió una respuesta. Cada palabra era una mezcla de nervios y esperanza. Hola Laura, gracias por tu mensaje. Me encantaría saber más sobre la colaboración. Estoy emocionada, pero también un poco asustada. ¿Qué tienes en mente? Presionó enviar, y se sintió como si hubiera soltado un globo en el aire, esperando a ver dónde aterrizaría. La incertidumbre del futuro la llenaba, pero había algo fresco en esa sensación, algo que despertaba su alma dormida. La respuesta llegó rápidamente. Me gustaría que vinieras a una sesión de grabación. Conocerás a algunos músicos y podrás compartir tus ideas. Te va a encantar. El corazón de Rosa se detuvo. La invitación era una nueva puerta que se abría para ella. Había pasado tanto tiempo sintiéndose atrapada, pero ahora, todo parecía comenzar a moverse. La idea de presentar su música, de formar parte de un proceso creativo, la emocionaba y aterraba a partes iguales. A la mañana siguiente el sol brillaba de manera especial. Rosa se despertó como si el día mismo le gritara que era su momento. Se vistió con un cuidado nuevo, como si cada prenda la preparara para una batalla. Cuando llegó al estudio, el bullicio de risas y música le dio la bienvenida. Los músicos estaban ensayando, llenando el aire con una energía vibrante.
Cada nota la envolvía, y en su interior, la esperanza empezaba a formarse como una melodía que deseaba compartir. Miguel sonrió cuando la vio. Te estaba esperando. ¿Lista para sumergirte? Preguntó mientras la guiaba hacia el corazón del estudio. Rosa sintió que el miedo comenzaba a despegar, dejando solo el lugar para la emoción en su pecho. Pero justo cuando todo parecía perfecto, la puerta se abrió de golpe. Una mujer de cabello rizado y ojos intensos entró sin aviso. ¿Eres tú la que ha llamado la atención de Laura? Preguntó, su tono desafiante haciendo que Rosa se encogiera. Sí. Bueno, quiero decir, Rosa titubeó, sintiendo que la inseguridad amenazaba con regresar. Suena genial, pero ¿realmente estás lista para estar en este mundo? Porque ya es un lugar complicado, sentenció la mujer, cruzando los brazos como si decidiera de antemano que Rosa no podía ser parte de él. Los murmullos del estudio se desvanecieron, y los ojos de todos se fijaron en ella. ¿Era el momento de brillar o hundirse? ¿Cómo respondería Rosa a esa desafiante advertencia? Con su corazón latiendo a 1000 por hora, supo que tenía que mostrarse tal como era. ¿Qué haría ahora ante esa presión? La respuesta estaba por llegar, y el dulce eco de su canción esperaba ser escuchado. Rosa respiró hondo mientras todos los ojos del estudio se centraban en ella. La amenaza de la mujer de cabello rizado parecía reverberar en el aire, y cada palabra se sentía como una piedra en su estómago. El silencio era abrumador, pero algo dentro de ella empezó a despertarse, una llama que había estado apagada demasiado tiempo. Me llamo Rosa, dijo finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. Soy cantante y quiero mostrarles lo que puedo hacer. No estoy aquí solo para llenar un espacio, quiero ser parte de esto. Las palabras fluyeron desde su corazón, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que la confianza se apoderaba de ella. Los murmullos regresaron, y la mujer del cabello rizado frunció el ceño, pero no interrumpió. Miguel sonrió, impulsado por la respuesta de Rosa. Eso es lo que necesitamos, una voz auténtica. Ven, te presentaré a los otros músicos. Las presentaciones fueron rápidas, pero cada encuentro fue un soplo de aire fresco. Los rostros a su alrededor eran diversos y llenos de energía, todos compartían el amor por la música. La tensión de la mujer se fue disolviendo poco a poco, aunque su mirada seguía cargada de escepticismo. Rosa decidió que no podría dejar que eso la detuviera. ¿Qué tal si comenzamos con algo simple?, sugirió Miguel. Rosa tomó aire y se acercó al micrófono. Las luces se enfocaron sobre ella y la sensación de ser el centro de atención hizo que su corazón latiera de nuevo, pero esta vez, no era de miedo, era de emoción. Comenzó a cantar una de sus canciones, una balada que había escrito en una noche de soledad. Las letras eran un reflejo de su vida, de sus luchas y sueños. La habitación se llenó del sonido de su voz, suave y poderosa al mismo tiempo. Mientras su interpretación avanzaba, las caras de los músicos empezaron a iluminarse. Se miraban entre ellos y Rosa pudo ver el asombro dibujado en sus ojos. Cuando terminó, un silencio reverente ocupó el espacio. Luego estallaron en aplausos. «Eso fue increíble», exclamó uno de los guitarristas, sus ojos abiertos de admiración. La mujer de cabello rizado ahora sonreía, claramente sorprendida. Rosa sintió que una tensión se rompía en su interior, como si algo se hubiese liberado. «¿Ves? Ya te dije que tenías lo que se necesita», le susurró Valentina desde un rincón, con los ojos brillantes de orgullo. La sesión continuó, y Rosa se sumergió en el proceso creativo como si nunca hubiera existido el miedo. Se sintió viva, como si cada nota y cada palabra encajaran en un rompecabezas que finalmente estaba tomando forma. Pero la mujer del cabello rizado no se movía. Rosa no podía dejar de preguntarse qué pasaría si esa misma mujer, que pareciera ser una barrera, se convirtiera en su aliada. Al finalizar la grabación, Laura apareció en el estudio con una gran sonrisa. «Tienes mucho talento, Rosa. Solo necesitas un poco de guía y trabajos en equipo. Me encantaría que te sentaras a hablar con todos sobre cómo podemos hacer esto realidad», dijo, su voz rebosante de entusiasmo. «Claro, me encantaría», respondió Rosa, sintiendo que su corazón saltaba de felicidad. La mujer de cabello rizado entrecerró los ojos. «Está bien, pero ya te lo dije, este mundo no es fácil. Hay competidores. Hay que ir a lo grande o no ir en absoluto», advirtió, pero esta vez su tono era menos desafiante. Rosa decidió que actuaría con valentía. Quería ser parte de esa lucha. Justo cuando la conversación prometía profundizar, el teléfono de Laura sonó con un zumbido insistente.
Al abrirlo, su expresión cambió. Es urgente. Necesito atender esto, explicó antes de irse rápidamente del estudio, dejando a Rosa con un extraño sentimiento en el estómago. La mujer de cabello rizado se acercó a Rosa. Sigo con la pregunta, ¿realmente crees que estás lista? Este mundo te puede sacar lo mejor o lo peor de ti, desafió nuevamente. Rosa se sintió como en una cuerda floja, manteniendo el equilibrio entre la duda y la determinación. Pero esta vez, no iba a dejar que el miedo la detuviera. Tenía que enfrentar sus miedos, y no solo para ella, sino también para los que la rodeaban, para demostrar que la autenticidad tiene su propio poder. Mientras los murmullos de conversación y anticipación llenaban el estudio, Rosa tomó una decisión. Sí, estoy lista para cualquier desafío que venga, dijo con una claridad renovada. Entonces, mientras se alejaba del micrófono, sintió que la música de su vida apenas comenzaba a tocarse. ¿Estaba verdad lista para lo que se le venía? La incertidumbre flotaba en el aire, y el eco de su voz retumbaba en su mente. Y aunque la respuesta a su pregunta aún no estaba clara, sabía que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría Rosa mantenerse firme y transformar no solo su música, sino también su destino? Los latidos de su corazón parecían marcar el inicio de algo monumental. ¿Qué nuevos desafíos o sorpresas se encontrarían a lo largo del camino? La historia estaba lejos de concluir, y el suspense llenaba el aire. La semana posterior fue un torbellino de emociones para Rosa. Cada día se despertaba con la incertidumbre rondando su mente, Bad también con una chispa de determinación que la impulsaba a levantarse. La grabación en el estudio, la afirmación de su voz, y el calor del aplauso habían sido como un bálsamo para su alma, restañando viejas heridas y reavivando su pasión. Sin embargo, el eco de las palabras de la mujer de cabello rizado seguía resonando en su mente. Este mundo no es fácil. Un día, mientras practicaba en su cocina, Valentina entró con una noticia que la hizo sonreír. Abuela, Laura y los músicos quieren que hagas un pequeño vídeo para promocionar tu canción. Creen que tu historia y tu voz podrían inspirar a otros, le dijo, sus ojos brillando con emoción. Rosa sintió un vuelco en su estómago. ¿Un vídeo? La idea de verse y escucharse ante el mundo la llenaba de miedo, pero también de emoción. ¿Y si no les gusta? ¿Y si todo esto es un error?, se preguntó en voz alta, ya sintiendo que la ansiedad asomaba. No puedes pensar así. Esta es tu oportunidad, abuela. La misma que esperaste toda tu vida, la animó Valentina, afirmando una determinación que Rosa no había sentido desde aquella primera vez que cantó en la plaza. Después de un suspiro profundo, la abuela decidió que tenía que hacer frente a sus miedos y aceptó el reto. El día de la grabación del vídeo, un grupo de amigos y familiares se reunió en su casa. Se sentía un ambiente festivo, lleno de amor y apoyos. Rosa se arregló con cariño, llevando un vestido que hacía tiempo había guardado. Cuando se vio en el espejo, vio a la mujer llena de sueños y esperanzas que había enterrado bajo años de dudas. Hoy es el día, pensó, respirando. La cámara se encendió y Rosa, aunque nerviosa, comenzó a hablar. Compartió su historia con sinceridad, su lucha por encontrar su voz, como había anhelado ser artista y el apoyo eterno de su familia. Al mencionar a Valentina, sus ojos brillaron. No solo me ha empujado a cantar, sino a recordar quién soy realmente, dijo, sintiendo que cada palabra resonaba profundamente. Cuando comenzó a cantar, su voz llenó la habitación. Las notas fluían como agua pura, cristalinas y sinceras. Rosa se entregó a cada palabra, a cada nota, y sintió que el miedo se desvanecía. Aquella era ella, la verdadera esencia de su ser. Al finalizar, un estruendoso aplauso estalló en el aire. Cada persona presente la miraba con admiración y cariño. El vídeo fue subido poco después, y las reacciones fueron abrumadoramente positivas. Rosa recibió mensajes de apoyo de todo su pueblo y de personas desconocidas que se sintieron inspiradas por su valentía. Cada me gusta, cada comentario, cada palabra de aliento la empujaba a seguir adelante. Había comenzado a construir algo que nunca soñó que podría ser, una comunidad de almas que resonaban con su historia. Sin embargo, la vida siempre trae desafíos. Unas semanas después, llegó un mensaje inesperado de Laura. Rosa, hemos tenido una reunión sobre el proyecto, y creo que deberías asistir. Hay muchos intereses en tu música, pero también muchas expectativas. ¿Estás lista para ello? Era un llamado al verdadero mundo musical. La abuela sintió un revuelo en su interior. Era una gran oportunidad, pero las sombras de la duda empezaron a acecharla de nuevo. Con el corazón acelerado, se sentó a hablar con Valentina. ¿Qué pasará si no soy lo que esperan? ¿Y si decepciono a todos?, cuestionó.
¿Pero qué pasa si sorprendes a todos?, le respondió Valentina, segura. Este es tu momento, abuela. Tienes que creer en ti misma, y así fue como, con el apoyo de su nieta y la calidez de la comunidad que había construido, Rosa decidió aceptar la invitación. Se explicó a sí misma que este era su viaje sin importar el destino. El simple hecho de seguir cantando era un triunfo en sí mismo. El día de la reunión llegó y el nerviosismo la envolvió como un abrigo pesado. Entró a la sala donde se reunirían todos, los productores y músicos esperaban, cada uno con rostros llenos de seriedad y expectativa. Pero cuando Rosa comenzó a cantar, su corazón comenzó a calmarse. Se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo una voz, sino un pedazo de su alma. Al momento de terminar, un aplauso suave resonó por la habitación. Eso fue mágico. Tienes un don, dijo un productor sentado al fondo. El aire se electrizaba con creatividad renovada, esas palabras le ofrecieron el respiro que necesitaba. Aquella noche Rosa salió de la sala sintiéndose liviana. Había enfrentado sus miedos y había pegado un puñetazo al futuro con su voz. Con cada paso que daba, se dio cuenta de que los verdaderos desafíos no eran las miradas críticas, sino sus propias inseguridades, y que con amor y apoyo, todo podía transformar la incertidumbre en melodía. Finalmente, llegó el día del lanzamiento de su primera canción. El día prometía ser uno de los más importantes, no solo por la música, sino por todo lo que representaba, una mujer redescubriendo su voz, uniendo a su comunidad con cada nota. La plaza se llenó de gente, amigos y seres queridos estaban allí para celebrar no solo una canción, sino un viaje extraordinario. Rosa, con el corazón latiendo de emoción, subió al escenario. Las luces la envolvieron, y sintió de nuevo la misma sensación de libertad, que la había tomado por asalto en su primera actuación. Miró a su nieta, quien le sonrió y en ese instante le reveló al mundo la belleza de su transformación. La música comenzó a sonar y ella, dejando atrás las dudas, comenzó a cantar con toda su alma. En ese momento, no solo era una abuela, ni una mujer que había guardado sus sueños. Era un faro de esperanza y amor comunitario. Los aplausos resonaron, llenando el aire de amor y aceptación, y mientras Rosa cantaba, se dio cuenta de que nunca es tarde para descubrir su verdad, para seguir los caminos que el corazón dicta y para cerrar el ciclo de una vida dedicada al sacrificio sin dejar de soñar. Y así, en una noche iluminada por estrellas y corazones, Rosa se había encontrado a sí misma, por fin lista para la vida que siempre había soñado. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean esta transformación increíble. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, y recuerda, compártele instantáneamente este vídeo a al menos 5 amigos que necesiten ver este mensaje. Es el momento de apoyarnos unos a otros.